con fortaleza. Pedro, designado por nuestro Señor fundamento de su iglesia y obispo de esta ciudad, de la ciudad de Roma, y Pablo, el doctor de los gentiles y también maestro de la primera comunidad fundada en la ciudad santa. El evangelio de esta misa que acabamos de escuchar se refiere al episodio en Cesarea de Filipos en que Jesús les pregunta a sus discípulos mientras caminaban: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ustedes escucharon la respuesta. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesucristo le promete solemnemente el primado sobre toda la iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sin duda, ahí Pedro recordaría el momento y las palabras en que Jesús le dijo unos años antes, cuando recién lo conocía: tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. En pocas palabras, el Señor había definido la vocación y el destino de Pedro en el mundo. Desde el comienzo, la situación de Pedro en la iglesia es la de la roca en que está constituido todo el edificio de la iglesia. Es el fundamento de la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. San León Magno, doctor de la iglesia, dice que esta fiesta, en el oficio que rezamos los sacerdotes hoy en los maitines, dice que esta fiesta, además de ser celebrada en todas partes, tiene que ser especialmente venerada en Roma, porque fue allí, en Roma, donde los príncipes de los apóstoles murieron, Pedro y Pablo. Y el día de su martirio debe despertar grandísima alegría, porque fue ahí, a los ojos de Roma, donde estos dos héroes hicieron resplandecer el Evangelio de Cristo, transformándola a Roma de maestra del error, del paganismo, en discípula de la verdad, de la Roma pagana de los emperadores a la Roma cristiana. Nuestro venerado fundador de nuestra congregación, para los que no saben, Monseñor Marcel Lefebvre, citaba este texto de San León Magno, que está en el oficio que rezamos los sacerdotes, con mucha devoción. Monseñor era muy devoto de los apóstoles y de la romanidad, sorprendido de cómo hubiésemos llegado ahora, después del Concilio Vaticano II, en esta época, hubiéramos llegado otra vez la Roma a parecerse a la Roma pagana, al panteón de todas las religiones, antes del cristianismo, a causa del ecumenismo, a causa del Vaticano II y del ecumenismo practicado por los papas postconciliares. Por eso, en 1974, hace esa famosa declaración en que proclama la fidelidad cuando le decían que desobedecía, porque seguía con la misa tradicional y la doctrina tradicional. Él proclama la fidelidad a la Roma eterna, a la Roma cristiana, a la Roma de siempre, frente a esta Roma neomodernista y neoprotestante salida del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Quizá en la vida de San Pedro podemos nosotros encontrar una explicación, es decir, en las debilidades de Pedro que ustedes conocerán, que aparecen en el Evangelio, podemos encontrar alguna explicación a esta situación, aunque es distinto, ¿no? Las debilidades de Pedro nos llegan a la apostasía. Mis hermanos, el encuentro de Pedro con el Señor es impresionante, pues vemos cómo la sola mirada de Jesucristo hacía cambiar de vida a una persona. El encuentro con Pedro y con todos los apóstoles y con todos los discípulos que lo seguían. Más profundo todavía es el cambio de nombre que le hace nuestro Señor, que era común en el Antiguo Testamento. Se han leído algunos la Biblia, ustedes saben que Dios mismo había cambiado ya el nombre del primer patriarca de Abraham a Abraham, padre de una muchedumbre. También cambió el nombre de Jacob por el de Israel, fuerte ante Dios. El cambio de Simón, que era el nombre de Pedro, por el de Pedro, tiene cierta solemnidad. Estos cambios de nombre equivalían a tomar posesión de la persona.
a la vez que estaban señalando la misión divina que esa persona iba a tener en el mundo, por disposición de Dios, en este caso por nuestro Señor. Kefas, que es Pedro, que viene de piedra, no era nombre propio, pero Jesucristo se lo impone para señalar la misión que iba a tener de vicario suyo, después que él partiera al cielo, iba a ser su vicario y el inicio de todos los vicarios hasta el fin de los tiempos, que le será revelada más adelante. Primero le impone el nombre y después le revela la misión. Podemos decir que de aquí viene la costumbre también de cambiar el nombre a los religiosos y a las religiosas en muchas congregaciones, justamente, como muestra de separación del mundo. Ya tienen otra misión, cambian de nombre. Tanto después del primer encuentro con Jesucristo como después de la primer solemne investidura que relata el Evangelio de hoy, que el Señor inviste a Pedro como su vicario, pero no cambió la personalidad, es decir, siguió siendo el mismo Pedro. El cambio de personalidad no es inmediato. No cambió, como cambió de nombre, no cambió inmediatamente la personalidad, es decir, que siguió con sus debilidades. Sabemos que después de Pentecostés, realmente Pedro y los apóstoles fueron transformados totalmente. Este Pedro, fundamento de la iglesia, no mostró pronto la firmeza que su nuevo nombre indicaba. Junto a una fe firme vemos a un Pedro de carácter vacilante. Incluso ustedes verán, en otras partes del Evangelio se hace reprochar por el Señor. En un momento le dice que es causa de escándalo. Pedro, me escandaliza. Es que Dios cuenta con el tiempo. Las cosas no son inmediatas. Dios, más que nosotros, Dios cuenta con el tiempo. En la forma de cada uno de sus instrumentos va formándolos y tiene su tiempo. La formación de cada uno de sus elegidos. Y también, por supuesto, que cuenta la buena voluntad de Él, ¿cierto? A veces a nosotros los sacerdotes nos pasa con ustedes, con los jóvenes, quisieran que cambiara inmediatamente. Y tenemos que tener un poco de paciencia. Les cuesta cambiar, pero van cambiando y van mejorando. Sobre todo lo más importante es que salgan el alma. Eso es lo más importante. A pesar de todas las manifestaciones con que Jesucristo lo distinguía a Pedro en su afecto, cuando más lo necesitó, es decir, la noche de la pasión, la noche del Jueves Santo, Pedro renegó, como ustedes saben, renegó de él 3 veces, ¿no es cierto? Pero su arrepentimiento durará hasta el último instante de su vida. Esa misma noche se arrepiente y comienza ante la mirada del Señor y comienza a llorar, y eso va a durar hasta el fin de su vida. De hecho, quedará ciego de tanta lágrima, ¿no es cierto? Esta actitud de Pedro podría explicarnos en parte algunas actitudes de los actuales sucesores de Pedro que nos escandalizan. Aunque, como dijimos antes, Pedro no apostató, lo negó al Señor, pero no apostató de su fe. Después de la resurrección, el Señor confirmó su elección, la elección de Pedro como jefe de la iglesia, buscándolo en las famosas apariciones, y en la segunda aparición, que es la pesca milagrosa, que ustedes habrán leído en el Evangelio, bueno, ahí confirma la misión de Pedro. No solo lo hará pescador de hombres, como le dice, a partir de ahora serás pescador de hombres, sino que le hará la célebre pregunta que aparece en el Evangelio de ayer, de la vigilia, de San Pedro y San Pablo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos, que los otros apóstoles, ¿no es cierto? 3 veces, confiándole apacentar no solamente los corderos, sino las ovejas, es decir, apacentar a toda la iglesia, no solamente a los fieles, sino también a sus compañeros, a los otros apóstoles, a los otros obispos. Pedro es cabeza, por eso el sumo pontificado, por eso la diferencia entre Pedro y los otros apóstoles. Toda la iglesia, jefe de toda la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la única iglesia de Cristo. Mis hermanos, a pesar de sus infidelidades, Pedro fue fiel a Jesucristo hasta dar su vida, hasta dar su sangre, como sabemos. Hoy celebramos eso, el martirio, por Jesucristo. Tener esta misma fidelidad pedimos nosotros en este día, tener la fidelidad de Pedro y la fidelidad de Pablo.
en las contrariedades, que son muchas, en las adversidades, ¿no? Que son muchas, en las persecuciones que ya sufrimos y en las que van a venir, como cristianos, por ser católicos, por ser fieles a la doctrina íntegra y por ser fieles a la tradición. Entonces, tener esta fidelidad, eso tenemos que, hasta el último día, pedir esta fidelidad de Pedro. Y para eso pedimos la intercesión de la Virgen Santísima, que es la Reina de los Apóstoles, que ella nos obtenga las gracias necesarias para mantenernos en esa fidelidad a Jesucristo hasta el último instante de nuestra vida. Ave María Purísima, sin pecado concebida, del Hijo y del Espíritu Santo.